Las actas de las sesiones 64 y 65 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión número 66 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. En la cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judy, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. También una comunicación del jefe de bancada de diputados RN, por la que informa que la diputada Paula Labra será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Juan Carlos Beltrán. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por la cual remite opinión respecto al proyecto de la iniciada moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Boletín refundido con mensaje boletín 16.821. Correo electrónico de la Secretaria de Gabinete del Ministerio de Ciencia, a través del cual informa que la ministra no podrá asistir a esta sesión, sin embargo asistirán las asesoras legislativas Macarena Galás y Paloma Herrera. Correo electrónico de la gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, señora Paula Esteves, entidad que representa a las principales empresas tecnológicas estadounidenses operando en Chile, quien solicita audiencia con la Comisión para exponer los puntos de vista y comentarios de sus asociados respecto al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, presidente, informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional que da respuesta a oficio 44 de esta comisión, por el que se solicitó, en el marco de ley de estos mismos proyectos, un informe que detalle los riesgos que emanan de la naturaleza y que pueden afectar los sistemas de inteligencia artificial, tales como los pulsos electromagnéticos, y de los riesgos que se han identificado tanto en Europa como en Estados Unidos acerca de estos sistemas. Esto es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra acerca de la cuenta? Perfecto. Sí, perdón, diputada. Gracias, presidente. Sí, yo solo darle las gracias a la biblioteca y a don Raimundo, que nos acompaña todas las semanas, por el informe. Nos llegó a todos, así que agradecido, hay que estudiarlo ahora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada Erika Olivera. Muchas gracias, estimado Raimundo, por el trabajo. Hemos recibido toda la información, al menos en el chat de esta comisión. En el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de iniciar el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley de origen en un mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletín 16821-19, y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Ese es el boletín 15869-19, refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados, que en la medida que los nombres, por favor, ustedes se acercan y nos acompañan durante la exposición. Al gerente y director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el señor Rodrigo Durán, a quien invito a acompañarnos. A la investigadora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la señora Daniel Saror Miralles. Bienvenida, ¿cómo estás? Voy a estar en su facultad el viernes, de Derecho. Y al gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google, señor Nicolás Schubert. Por favor, Nicolás. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, saludo también a las representantes y profesionales del Ministerio de Ciencias que nos acompañan hoy día. La ministra de Ciencias estaba convocada a La Moneda, tengo entendido, así que muy bien. Esas son de las invitaciones que uno no puede rechazar. En el mismo orden que los presenté, entonces, Rodrigo Durán, por favor. Acá. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio al resto de los miembros de la comisión. Soy Rodrigo Durán Rojas, soy el director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Mi presentación básicamente tiene tres elementos. La primera parte busca mostrar
que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. En segundo lugar, una breve visión del contexto en el cual se está proponiendo este proyecto de ley. Finalmente, algunos comentarios comunes de la comunidad de investigadores, desarrolladores y estudiantes que componen el Centro Nacional de Inteligencia Artificial a propósito del proyecto y su mensaje. Nosotros somos un ecosistema de inteligencia artificial probablemente único en América Latina. Nuestra misión es transformar a Chile en un pilar para el desarrollo de la inteligencia artificial en la región, y en ese sentido trabajamos en base a 3 pilares: investigación de excelencia, donde tenemos 5 líneas de investigación que van desde el aprendizaje profundo hasta las neurociencias y la interacción entre los humanos y las máquinas. En segundo lugar, trabajamos muy fuertemente en promover la inteligencia artificial, en educar y entregar soluciones, que es la tercera parte de transferencia tecnológica con la industria y el Estado. Hoy día tenemos asociados más de 230 personas, desde Arica hasta la región del Biobío, aquí en Chile, y colaboramos con las universidades que ustedes pueden ver ahí en materia académica y de investigación. Pero también tenemos colaboraciones con varios organismos internacionales y multilaterales en relación justamente a este esfuerzo por promover la adopción y el desarrollo de esta tecnología en América Latina. En términos de nuestra participación internacional en gobernanza, somos hoy día centro de referencia para el desarrollo de la inteligencia artificial en la OEA. También asesoramos a la Asociación de Economías de Asia-Pacífico, APEC, en materia de reducción de sesgos en las economías, y somos los coordinadores de la mesa de trabajo de la CEPAL para el desarrollo de la inteligencia artificial en conjunto con la Unión Europea. Un poco quería contarles eso para que se entendiese desde dónde viene la posición en la cual nosotros manifestamos nuestra opinión. En segundo lugar, ofrecer una visión respecto a cuál es la posición de Chile en particular en América Latina respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy día Chile muestra un liderazgo significativo en materia de adopción, gobernanza e investigación en inteligencia artificial, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, con 73 puntos sobre el promedio de la región, que son 42. Esto se explica particularmente por elementos que son políticas de Estado de larga data, como conectividad, red 5G, fibra óptica austral, etcétera, etcétera. También porque tenemos un ecosistema de desarrollo de talento e investigación en universidades del Estado y privadas que es muy robusto. El desarrollo de talento y subdimensión de capital humano avanzado alcanza 87 puntos sobre una media de 28 a nivel regional. Y eso se traduce en que tenemos una comunidad académica muy grande, muy productiva, más del doble de la región, de alto impacto, lo que finalmente viene respaldado por la capacidad que ha tenido el Estado de Chile a través de diversas políticas como Fondesit, fondos basales y Milenio, de promover la productividad científica a través de instrumentos de investigación financiados por el Estado. Eso también tiene una repercusión relevante en que tenemos una tasa de fuga de talento mayor a la región. Son más los investigadores e investigadoras, ingenieros de inteligencia artificial que dejan el país que el promedio regional, si ustedes ven en esas líneas. Pero al mismo tiempo tenemos una comunidad mucho más madura y menos dependiente cada vez más de la migración de talento, o sea, de la integración de talento. Es decir, cada vez son menos los investigadores e investigadoras que se forman fuera. Sin embargo, tenemos un desafío, y esto viene a respaldar la propuesta que se hace de la regulación de la inteligencia artificial, que está justamente en la subdimensión de regulación. Ahí estamos en el promedio de la región, pese a que somos líderes en otros aspectos, y eso es particularmente por nuestro rezago tanto en inteligencia artificial como en políticas adyacentes como ley de protección de datos o hasta el momento esta evaluación ciberseguridad. Y para cerrar esta presentación de contexto, yo solamente quería indicar que América Latina es un apéndice totalmente irrelevante en el contexto global cuando uno aborda este tipo de cosas. Si vemos el número de empresas fundadas en los últimos 10 años, en la última década, América Latina ni siquiera aparece como una región en la sumatoria de empresas nuevas. A nivel de inversión privada, tampoco figura ninguno de los países ni la región en su completitud, si agarramos todo el monto de inversión en billones de dólares. Y si vemos el desarrollo de modelos de Machine Learning notables en los últimos 10 años, solamente vemos uno, que fue en Argentina en el año 2007. Por lo tanto, nuestra región tiene que tener una perspectiva en la cual debiésemos buscar mecanismos para promover mayor desarrollo de inteligencia artificial independiente del contenido de este proyecto de ley, que en ese sentido eventualmente podría parecer quedarse corto. Sobre el proyecto de ley en particular, algunas opiniones. Primero vamos a destacar lo que nos parece positivo. Una propuesta sólida porque es bastante más robusta de lo que uno puede ver en los otros 35 proyectos o 38 proyectos de ley que se están sometiendo a debate en la región.
le delega a un organismo técnico competente e independiente algunas definiciones que son fundamentales para el desarrollo de la tecnología, integra funciones en una institucionalidad ad hoc, es decir, la Agencia de Protección de Datos Personales que está en trámite es el espacio natural en el cual se debiese discutir y desarrollar la regulación de esta tecnología. Reconoce el dinamismo y ofrece mecanismos flexibles para la actualización de las definiciones, se enfoca en impactos y no en la herramienta en particular, lo cual también está muy alineado con una aproximación internacional, y reconoce la necesidad de generar espacios de experimentación regulatoria y prioriza a las pequeñas y medianas empresas en ese sentido, además de la modificación a la ley número 17.336 de propiedad intelectual que favorece el desarrollo de modelos de lenguaje o grandes modelos generativos a partir de ese cambio. Pusimos esta lámina a partir de una investigación que nosotros hicimos solamente para dar un contexto de el proceso de formación de un sistema de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial, cuando se formulan, no son solamente la construcción o la programación de un algoritmo, sino que parten del momento en el cual yo formulo cuál es el problema que quiero resolver. Luego viene todo el proceso de colección y generación de los datos con los cuales voy a entrenar ese algoritmo, posteriormente el procesamiento y el etiquetado de esos datos, luego el procesamiento, y ahí recién pasamos a la lógica algorítmica del entrenamiento de las soluciones, para luego tener la implementación, la puesta en mercado de esto, y finalmente este proceso es iterativo en el sentido de que hay una retroalimentación a partir de la interacción de las personas y los usuarios con estos sistemas, con los datos que se van generando. Es decir, estos sistemas cambian de alguna forma, modifican el comportamiento de las personas a lo largo de su ciclo de vida. Y eso es algo que es relevante de considerar a propósito de lo primero que les quiero proponer, y tiene que ver con que hay ciertos elementos que son perfectibles en el proyecto de ley. El primero, de nuestro punto de vista, es que es necesario reconocer la inteligencia artificial como un fenómeno sociotécnico y no solamente como un sistema tecnológico. Esto a partir de esta interacción que yo les mencionaba, pero también de las repercusiones relevantes que tiene en la manera en que trabajamos e interactuamos con ello como seres humanos. La segunda es que la tipificación de riesgos es bastante amplia y existen marcos teóricos que podrían favorecer de alguna forma la precisión de esos riesgos. El tercero tiene que ver con que se limita el impacto a personas naturales, siendo que muchos de los impactos de los sistemas de inteligencia artificial pueden tener repercusiones más bien a nivel de comunidades, y en ese sentido reconocer que no sean solamente personas afectadas, sino que comunidades también podría ser un avance en materia de definiciones. Luego, en los principios, hay tres principios donde nosotros creemos que se puede mejorar la redacción. El primero tiene que ver con el de privacidad y gobernanza. La interoperabilidad que se propone como obligatoria puede restringir el despliegue, no es una condición sine qua non para el funcionamiento correcto de estos sistemas que sean todos interoperables. En ese sentido parece lógico que sea así para el sector público, no para algunas aplicaciones del sector privado. Lo segundo es que se mezcla el principio de transparencia y explicabilidad, siendo que en la literatura son dos elementos distintos, con métricas diferentes. La transparencia, como está formulada en el proyecto, puede transformarse en una especie de nuevo consentimiento informado, donde básicamente a mí me dan mucha información respecto a cómo funciona esto, o fórmulas matemáticas que soy incapaz de interpretar, incluso si no fuesen fórmulas matemáticas, mucho texto, y por lo tanto, como está formulado, puede perfeccionarse. Y lo segundo es que la explicabilidad, dependiendo del estándar, puede, insisto, como está formulada en el proyecto, puede inhibir el despliegue de ciertas soluciones, como por ejemplo hoy día el clásico ChatGPT o Gemini que es de Google. Y el tercero es que el principio de rendición de cuentas es relativamente vago. En el fondo no queda claro de qué manera se ejerce esa rendición de cuentas, independiente de que eso es materia de reglamento, pero aún así el no establecer ciertos bordes de la rendición de cuentas desfavorece la redacción de este reglamento en el futuro. Perdón. Luego, en el título de clasificación de riesgos, nos parece que los modelos multipropósito, y esto es bastante relevante, pueden tener diversas aplicaciones. Es decir, yo puedo tener un modelo multipropósito como GPT-4.o, que podría estar dentro del marco de lo escrito en el artículo sexto, literales A o B, es decir, de riesgo inaceptable o de altísimo riesgo. A través de ciertas aplicaciones de este modelo yo podría lograr esos objetivos, porque son modelos multipropósito, y por lo tanto ahí hay que tener cierto cuidado con cómo formulamos las aplicaciones de algunos modelos o sistemas. Lo segundo es que ciertos modelos de sistemas recomendadores subyacentes a redes sociales, en el fondo esto que aparece en los TikTok o lo que me aparece, por ejemplo, para la publicidad de Instagram, pueden ser interpretados o podrían ser interpretados según la definición del artículo sexto, literal B, es decir,
induce ciertas conductas sin que el usuario sea consciente de ello y por lo tanto también podría limitarse. La definición de injustificadamente discriminatorio en el mismo artículo, está eso, es transversal en el artículo 6º, puede resultar sumamente arbitraria. Por ejemplo, uno podría establecer que un algoritmo es injustificadamente discriminatorio en el momento en el que no me manda un Uber en el tiempo que yo quería, que es algo que me pasó hoy día en la mañana. Y es porque yo tengo mala calificación para acceder a Uber porque he cancelado mucho. ¿Está justificado o no? Uno podría decirlo. Y finalmente, la excepcionalidad planteada en el artículo 6º, literal E, inciso 2, requiere mayores restricciones si queremos velar por derechos fundamentales. Es decir, la redacción como está hoy día no garantiza que el poder político tenga arbitrariedad en la aplicación y uso de estas herramientas para una vigilancia más allá de lo que ahí se establece. Y por lo tanto, eventualmente eso podría migrar a una aplicación más amplia en el artículo 6º de alto riesgo. En materia de gobernanza, y aquí están nuestras principales observaciones, la composición del Consejo Asesor nos parece inadecuada por el mandato que tiene. El Consejo Asesor hoy día está compuesto, según la propuesta, por 9 funcionarios públicos y 8 funcionarios nombrados por el Ministerio de Ciencia, o sea, 7 funcionarios nombrados por el Ministerio de Ciencia, que no son funcionarios, sino que son representantes de la academia, representantes privados y de la sociedad civil. El mandato que se le da de definir cuáles son los sistemas de alto riesgo y de riesgo inaceptable es bastante complejo desde el punto de vista técnico, y por lo tanto la no representatividad relevante de organismos técnicos en esa discusión nos parece inadecuada. Lo segundo es que no es evidente la exclusión de la categoría de riesgo inaceptable, eso queda como materia de ley, no de reglamento, y la verdad no se entiende muy bien por qué no queda como materia de reglamento también. Lo tercero es que se sugiere integrar un mandato adicional en la definición o la adopción de estándares y métricas objetivas para los artículos 8º y 11º del proyecto de ley. Existe hoy día en la literatura estándares de sesgos, existen hoy día estándares de mitigación que podrían ser adoptados como un mínimo para la aplicación a través de reglamento. La cuarta es que esta actualización cada 2 años nos parece máximo, nos parece insuficiente. Yo entiendo que el proyecto establece un máximo de 2 años, sin embargo, normalmente en el sector público esos máximos son la norma y podría establecerse un máximo de menor tiempo por la vertiginosidad con la que está evolucionando esta tecnología. Número 5, se podría evaluar la constitución de 2 comités en ese sentido, un comité técnico de definición de estándares y otro comité de elementos de responsabilidad más parecido a lo que podría ser, por ejemplo, un comité de la sociedad civil o algo por el estilo. Y lo sexto es que es necesario, desde nuestro punto de vista, explicitar aspectos de inclusividad y representatividad de ciertas poblaciones en este Consejo, particularmente mujeres, niños, niñas y adolescentes y población rural, que son poblaciones que quedan normalmente al margen. Penúltima parte, en lo perfectible en relación a los títulos 8º y 10º, de fiscalización, cumplimiento el primero, infracción y sanciones. El proyecto de ley puede mejorarse en el artículo 19º. Los requerimientos al operador por vía administrativa parece un elemento excesivo desde nuestro punto de vista. El articulado establece que se puede pedir cualquier requerimiento, cualquier tipo de información ante un proceso administrativo sancionatorio, lo cual parece inviable si uno va y le pide muéstrame tu caja negra a Gemini. Yo probablemente ahí el representante de Google se podrá referir a eso, pero creo que es poco viable que entreguen esa información. En segundo, se sugiere la incorporación de una figura modelo de auditoría externa, estableciendo quién regula a los auditores y cuáles serían los alcances vinculantes de estas auditorías internas y externas. También sugerimos incluir algún mecanismo de certificación de desarrolladores o operadores, es decir, que no sea solamente la tecnología o la solución o el sistema el que tenga que someterse a este proceso, sino que puedan acceder a certificaciones de desarrolladores y operadores de manera tal que no tengan que pasar por este proceso. Y finalmente el artículo 26º no establece con lo que pasa con el sistema durante el proceso administrativo sancionatorio en caso de abrirse. El sistema se tiene que bajar, puede seguir vigente, etcétera, etcétera. Eso tampoco está claro en el articulado. Y finalmente algunos elementos que nos parecen relevantes cuando leemos el mensaje presidencial y el artículo primero es que no se incorporan ciertos
aspectos que podrían ser materia de ley, independiente de que, como decía en un principio, este es un muy buen proyecto de ley en la dirección en la que está apuntando. Lo primero es la urgencia en tramitación de la Ley de Protección de Datos, que sigue pendiente. Lo segundo es la alfabetización ciudadana. Nosotros sugerimos evaluar la obligatoriedad de acciones o financiamiento por parte de operadores para promover alfabetización ciudadana en materia de inteligencia artificial. Lo tercero es reconversión laboral y capacitación. Hasta el momento la evidencia muestra que tiene un impacto significativo mucho más alto en trabajadores de baja calificación que de mayor calificación, pero este impacto se da si solo si tienen las herramientas para poder usar esta tecnología y por lo tanto avanzar en esa dirección pareciera ser una buena política pública. Lo cuarto es la promoción de investigación, desarrollo e innovación con instrumentos enfocados, particularmente en materias de Safety AI, o que es la materia de este proyecto de ley. Eso hoy día no existe en Chile y podría ser un buen avance, aunque, insisto, podría no ser materia de este proyecto de ley. Y finalmente, el desarrollo de cierta capacidad de cómputo soberana, como por ejemplo para hacer ingeniería reversa sobre aquellas soluciones que se están evaluando, escrutando o tratando de entender. Esa es la posición del Centro Nacional de Inteligencia Artificial respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio al resto de los miembros. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Vamos a hacer todas las exposiciones y luego vamos a abrir las consultas. A continuación, ofrezco la palabra a Daniel Saror Miralles. ¿Cómo va contigo? Igual que el tuyo. ¿Sí? Bueno. Tienes que compartirlo, creo. Y funciona igual. Quiero ponerlo con pantalla. Ah, Ver. Pantalla completa, parece. Modo lectura a modo pantalla completa. Ahí está. ya, muchas gracias. Buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, quiero dar las gracias por la invitación que hemos recibido para entregar una opinión esta tarde sobre el proyecto de ley que regula la inteligencia artificial. Voy a poner mi cronómetro para respetar el tiempo asignado y el de los demás. Siguiente, por favor. Igual que el profesional que me precedió, quisiera partir presentando al centro del que soy parte, el Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad. Se me desconfiguró la presentación. Es uno de los centros, como dice la lámina, de investigación científica más antiguos de América Latina en temas de derecho y tecnología. Existe hace más de 30 años y es uno de los centros de investigación jurídica pioneros de la Universidad de Chile. Como tal, cierto, hemos atravesado por diferentes etapas, enfoques, procurando siempre acompañar reflexivamente el despliegue de las tecnologías en relación con su impacto en las vidas de las personas y las comunidades donde la tecnología se aplica. Nuestro quehacer se puede resumir en las líneas de acción que no se pueden leer en la lámina porque están muy pequeñas, pero yo se las cuento. Nosotros investigamos permanentemente las interacciones entre el derecho y las nuevas tecnologías y sus cambios en el tiempo, comparamos las soluciones a los problemas jurídicos relacionados con nuevas tecnologías en distintos ordenamientos jurídicos. Estudiamos también críticamente las decisiones a los problemas jurídicos relacionados con nuevas tecnologías. También estudiamos y promovemos el desarrollo de los derechos humanos en los entornos de las nuevas tecnologías y también sistematizamos y participamos en la discusión académica sobre las relaciones del derecho y la tecnología. También fomentamos la comprensión desde una perspectiva científica del entorno social en que se producen estas relaciones y también sugerimos cambios legislativos y mejores prácticas en diversas formas de regulación de las nuevas tecnologías. Eso explica nuestra participación hoy día en esta comisión. Somos invitados habituales de este tipo de instancias donde justamente podemos contar acerca de aquello que vemos y estudiamos, ¿ya? Entonces, hechas las presentaciones de rigor, quisiera abocarme de lleno al objeto de esta sesión. Bueno, en primer lugar,
quisiera referirme al hecho de legislar sobre inteligencia artificial. Realmente es un hecho fuera de discusión, ¿cierto? Que se trata de un avance que presenta muchos desafíos, oportunidades y en algunos casos también peligro. Y es quizás esa la principal razón que nos convoca esta tarde. Esto es algo que está preocupando a muchos gobiernos alrededor del mundo y, por supuesto, también ha hecho y ha empujado a varios gobiernos a legislar en esas líneas. Lo cierto es que a la fecha ya existen muchas regulaciones parciales en materia de inteligencia artificial que se aplican a casos de usos específicos, pero fue realmente el año pasado cuando se produjo la verdadera irrupción de nuevas reglas, producto, ¿cierto?, de la salida al mercado del ChatGPT de la empresa OpenAI, que aceleró, por supuesto, el interés de las autoridades por regular de manera general este fenómeno. ChatGPT es solo un producto. En la columna izquierda ustedes pueden ver una serie de otros productos que hacen tareas similares y en la columna del lado derecho otra serie de productos que hacen lo propio a propósito de la generación de imagen. O sea, el mercado está lleno de productos similares, generando, por supuesto, contenidos y situaciones que pueden ser más o menos riesgosas. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en el mundo? Bueno, Estados Unidos el año pasado, ¿cierto?, emitió una orden ejecutiva sobre la inteligencia artificial segura y confiable, y la idea detrás de esta orden ejecutiva era garantizar que Estados Unidos lidere a la hora de generar contenidos de inteligencia artificial. Entonces querían hacer ellos realidad esta promesa de gestionar mejor que nadie en el mundo los riesgos que genera la inteligencia artificial. Esta orden ejecutiva estableció nuevos estándares para la seguridad de la inteligencia artificial, para proteger a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, promover la equidad de los derechos civiles, defender a los consumidores y trabajadores. Esto es muy importante. Promover la innovación y la competencia y promover el liderazgo estadounidense en el mundo, ¿ya? Esta orden ejecutiva supone a su vez la dictación de varias leyes. ¿Qué es importante de esta regulación? Básicamente la idea que subyace, como pudimos ver de la presentación que me precedió, Estados Unidos es el principal generador de inteligencia artificial en el mundo, de manera que si se toman medidas regulatorias que van poniendo los hitos en cada uno de estos temas, deberíamos tener algunos impactos en esa materia. Siguiente. Otro país que también, como vimos en la presentación anterior, está ubicado en el segundo lugar de la generación de tecnología e inteligencia artificial es China. Y lo que hizo China es que, bueno, también tenía diversas leyes sectoriales. Esto le ha permitido, por supuesto, ir reaccionando rápidamente a los riesgos que diversos avances van presentando, tanto para los usuarios como para el propio gobierno chino, que, como sabemos, es una situación de contexto especial. Sin embargo, el año pasado China presentó una reglamentación provisional que puso el foco en 3 áreas claves: el tratamiento de datos, la potencia computacional y el diseño algorítmico. La propuesta también, y esto es bien novedoso, y esta es una cuestión que también se está discutiendo en otras latitudes, introdujo un sistema de seguros para la inteligencia artificial que está fomentando la participación del mercado asegurador a través de los incentivos a reducir los riesgos en la aplicación de estos productos. Además, contempla la mejora de la alfabetización digital de la ciudadanía para, en el fondo, prevenir los riesgos de seguridad desde el punto de vista del usuario. Y la tercera, ahí sí, perdón, es la de, la de la Unión Europea, que es básicamente la que recrea esta propuesta legislativa, que es un sistema basado en riesgos, los clasifica, como ya saben, no me voy a detener en eso, aunque la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial van a quedar afuera de la regulación de esta ley. Las empresas que desarrollen modelos y aplicaciones que se consideren de alto riesgo eventualmente van a tener que someterse a las restricciones que esta regla establece. Y tiene la pretensión, ¿cierto?, de transformarse también en un estándar global. ¿Por qué me he referido a estos 3 ejemplos regulatorios? Estos son los imperios digitales. La literatura los identifica de esta manera y los 3 imperios aspiran de alguna manera a dominar, a influir en el resto del mundo, ¿ya? Entonces, ese es un elemento que no es trivial al momento de inspirarse en una regulación. La siguiente. ¿Qué modelo seguir? Bueno, esa es una pregunta que es muy válido hacerse justamente en este momento. En esta lámina quisiera hacer una breve referencia, quizás los que son abogados esto les va a ser muy familiar,
Pero cuando uno se inspira en soluciones de derecho comparado, ¿cierto? Uno básicamente lo que está haciendo es recurriendo a un método que se basa en comparar distintas soluciones jurídicas que se ofrecen en distintos ordenamientos jurídicos para solucionar un mismo problema. Ya esta es la famosa perspectiva funcionalista. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Cuáles son las alternativas que tengo que me ayudan a resolver mejor este desafío que yo tengo? Entonces, aquí se nos vienen a la cabeza varios problemas, varios casos de uso donde yo creo que en Chile tenemos evidencia de que la IA está produciendo algunos resultados peligrosos. Sin embargo, y aquí quizás viene una primera crítica al proyecto, no se ve en el documento una identificación clara de estos riesgos y más bien lo que hay es una referencia a un riesgo genérico. Y aquí me salto a otra teoría, ¿no? Que es la teoría de la legislación, que básicamente nos dice, bueno, para iniciar una reforma legal yo tengo que tener una ratio legis, una razón para legislar. Y yo creo que, como les decía, nosotros tenemos razones, pero estas razones están un poco difusas todavía en la exposición de motivos. Esta racionalidad también tiene que tener distintos niveles, distintas características. Por ejemplo, la redacción tiene que tener alguna vinculación con la cultura jurídica nacional. A ratos el proyecto de ley hace una adopción jurídica de conceptos que no necesariamente son fáciles de aplicar por el regulador nacional. La regulación también tiene que ser entendida por sus ciudadanos, por los destinatarios, porque supone que son ellos los que van a beneficiarse de los beneficios y de las protecciones que las leyes les van a generar. Y la nueva regulación también tiene que ser eficaz una vez que entre en vigencia. Es decir, debe estar justificada en el tiempo. ¿Y cómo se justifica una ley en el tiempo? Una ley se justifica en el tiempo a través de su aplicación práctica, porque ella es obedecida por los ciudadanos, es aplicada por los tribunales, es fiscalizada por la autoridad y se va generando este proceso en curso, ¿ya? Y aquí, bueno, una breve referencia también a algo de teoría de la legislación, ¿no? Hay dos principios que deberíamos nosotros tener muy cumplidos el día que una ley de estas características se apruebe, que el primero es el principio de la representación. Ya el Congreso Nacional es un foro que reúne y da voz, ¿cierto?, a intereses importantes de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los intereses que yo, como Parlamento, como legislador, quiero representar al momento de entregar mi voto para regular la inteligencia artificial? Quiero entregar una regulación general que sirva a veces, o quiero una regulación que de verdad el día después de su aprobación esté generando cambios en la sociedad, ¿ya? Y en ese sentido, la sugerencia aquí, ¿no?, es aplicar este test de racionalidad legislativa al momento de pensar de qué manera vamos a aprobar este proyecto de ley. La opinión de los expertos. Les pido disculpas por la desconfiguración de la presentación, no se veía así cuando la mandé. La semana pasada, con los otros investigadores del centro, tuvimos una reunión con colegas pares de otros centros también de Derecho y Tecnología del mundo. Tuvimos una reunión con la gente del proyecto de información de la sociedad de Yale, de la Escuela de Derecho de Yale, y con la gente del Instituto de Derecho, Tecnología y Política de Georgetown. Ellos organizaron un encuentro donde estuvimos conversando con colegas de la Unión Europea justamente para escuchar qué estaba pasando con la regulación de inteligencia artificial que se acababa de aprobar. Y qué fue lo que esta gente nos contó. De partida puras críticas desde la academia y la sociedad civil. Ellos señalaban que en materia de usos más riesgosos, la ley no tenía un impacto relevante en aquellas empresas que están generando este tipo de usos riesgosos. A diferencia de todos los problemas que quedaron como sin resolver en materia de inmigración, seguridad, salud, consumidores, derecho del trabajo, porque la sensación que quedó entre los burócratas de Bruselas fue que ya tenían una ley, entonces había que esperar que esta ley tuviera algún efecto y mientras tanto las otras cosas quedan pendientes. Entonces, eso es una sensación que ha frustrado mucho a muchas organizaciones de la sociedad civil. Se planteó además por estos académicos que la nueva legislación privatizó de alguna manera la decisión sobre lo que era riesgoso y lo que no, y cuáles son las formas de reducir o mitigar esos riesgos, porque esas decisiones, en virtud de esta ley, quedaron delegadas o a las mismas empresas que tienen los usos riesgosos o a organismos de normalización o certificación. O sea, las empresas tipo Big Four, oficinas de abogados especialistas en tecnología, hoy día tienen mucho trabajo porque las están contratando para certificar riesgos, pero en la práctica los que pudieran estar directamente afectados por esos usos riesgosos no tenían ningún canal en virtud de esta ley.
¿ya? Entonces esa es una cuestión que si vamos a recrear una ley como esa, arrastra ese problema, ¿ya? La tercera razón, la tercera razón por la que era importante escuchar a estos expertos era porque ellos decían, ojo con lo que está haciendo Europa, que no necesariamente todo es bueno. Y aquí, gracias, la siguiente por favor, quisiera contarles también otra cosa que pasó hace súper poco. Nosotros tenemos un newsletter donde conversamos con profesionales que hacen lo mismo que nosotros en otras partes del mundo y conversábamos con un profesor de la Universidad Nacional de Singapur y le pregunto, bueno, Singapur además es un país que usualmente nosotros escuchamos decir Chile debería ser como Singapur, debería parecerse a Singapur. Somos muy distintos, hay algunas cosas que podrían acercarnos, pero la verdad es que son pocas. Y cuando le preguntábamos al profesor Ang cómo lo habían hecho en materia de inteligencia artificial, él nos dijo dos cosas. Ellos no tienen una ley todavía, pero nos dijo, lo único que no tenemos es una ley al estilo de lo que tiene la Unión Europea o tal vez lo que tiene China. Y eso es porque hay áreas en las que todavía se está observando y esperando lo que otros países, especialmente las grandes economías, están haciendo. Después le volvimos a preguntar, pero profundice. Él dice, mire, las principales economías del mundo hoy día quieren influir en este tema. Pero Singapur tiene que tener cuidado porque tiene que comerciar con todas ellas, tanto las economías del este como del oeste. Por eso es importante que Singapur pueda tener una legislación que sea compatible con dichas economías para que podamos tener flujos de datos y de negocios en lo que respecta a la inteligencia artificial. Cuando Chile se inclina claramente por el modelo de la Unión Europea, uno pensaría que también Chile tiene claro que está dejando de parecerse a países como los que declara que se quiere parecer y también eso se traduce en una manera de llevar la economía adelante, ¿ya? No puedo no referirme al proyecto de ley de datos personales y aquí estoy pasada, presidente, 2 minutos. No puedo no referirme al proyecto de ley de datos personales que resulta una regulación elemental en materia de inteligencia artificial. Este proyecto de ley lleva más de una década esperando ser aprobado. Es el insumo clave para desarrollar cualquier ecosistema de inteligencia artificial en el mundo, trae reglas en materia de sistemas automatizados, de manera que, de hecho, la misma institucionalidad sobre la que descansa este proyecto de ley es la Agencia de Protección de Datos, que trae una vacancia de 2 años. O sea, en el evento que este proyecto se aprobara, incluso tendría que esperar 2 años para poder en forma, digamos, ponerse a producir algún efecto, ¿ya? Entonces, 70 colegas firmaron una carta haciendo presente lo relevante que es este proyecto de ley para fines de ciberseguridad. Hace 4 años con el exministro de Economía llamábamos la atención justamente a propósito de lo elemental que resultaba esto para la economía digital. Entonces, yo no sé entre comisiones cómo funcionará esto, pero y la verdad es que para la ciudadanía es indistinguible esto de las comisiones específicas de trabajo, solamente ven al Parlamento. Y en ese sentido, quisiera hacer presente este punto también. Con respecto a las medidas específicas, lo cierto es que, en general, la percepción que uno tiene cuando habla con colegas sobre este tema de otras latitudes, lo que todos coinciden en recomendar, ¿cierto?, es atender eventualmente problemas específicos. Hace un par de semanas todos fuimos testigos de una cuestión que tenía que ver con la ultrasuplantación de unas niñas en un colegio, qué sé yo. Recibimos muchas consultas al respecto y la verdad es que no, es un tema que es un uso riesgoso de la tecnología que está generando impacto sobre todo en las mujeres, que son por regla general las víctimas de este tipo de asuntos de ultrasuplantación. No hay reglas. Un proyecto de ley de estas características no le resolvería un problema a una mujer que es víctima de una ultrasuplantación como esta. Pero, por ejemplo, sí hay en el Congreso un proyecto de ley que modifica el Código Penal en la materia, un proyecto de ley que a mí me parece extraordinario y que, como en muchos temas de tecnología, da cuenta del apoyo transversal que estos temas tienen. Este es un proyecto de ley que está firmado por muchos parlamentarios de distintos sectores políticos. Y el segundo tema urgente, creo yo, tiene que ver con, pongo una noticia solo para llamar la atención, pero
son cosas que también en Chile están pasando, que se están automatizando muchas funciones, como también decía Rodrigo, ¿cierto? La gente que está menos calificada está mucho más expuesta a perder sus empleos por el uso de sistemas de estas características, y hay una urgente necesidad de abordar en un foro como este, por ejemplo, ese problema. Hoy día, por ejemplo, en el Senado de la Unión Europea, a propósito de la reforma previsional también, se está discutiendo sobre la necesidad de crear un impuesto que permita sustentar o apoyar el sistema de pensiones cada vez que se automatice una tarea, porque si no hay trabajadores, no hay cotización, y si no hay cotización, no hay pensiones, ¿ya? Entonces, son todos debates emergentes, son todos debates urgentes que tal vez también una comisión como esta podría abordar. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Daniel, por tu exposición. Dijiste varias cosas interesantes. Creo que la última puede abrir un debate en la reforma de pensiones, pero gigantesco. Así que Nicolás Schubert, gerente de políticas públicas y relaciones gubernamentales de Google. Nicolás. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Señor presidente, saludar a todas las personas presentes en la sala, diputados, diputadas, a las representantes del Ministerio de Ciencias, agradeciendo sobre todo la invitación para poder exponer hoy día ante esta comisión. Rodrigo me va a ir ayudando, si podemos pasar a la próxima, por favor. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial y su regulación hoy día? Tal como lo dijo Sundar Pichai, y ahí está la fuente, la inteligencia artificial es demasiado importante para no regularla. La pregunta es cómo hacerlo, digamos, hacerlo de una forma inteligente. Y ello, obviamente, digamos, como vimos en las presentaciones también anteriores, ha comenzado a hacerse presente a nivel comparado, a través de distintas aproximaciones en distintas partes del mundo, que responden tanto a las realidades locales de esos países o de esas regiones, Estados Unidos, la Unión Europea, como a los consensos a nivel internacional a los que han llegado también ciertos foros multilaterales, digamos, la OCDE, la UNESCO, las normas ISO, la fijación de estándares también técnicos, el proceso de Hiroshima del G7, etcétera, etcétera. O sea, hay varios ejemplos en ese sentido. Rodrigo, si pasamos a la próxima, por favor. En un reciente estudio publicado por Google que se llama AI Sprinters, o en castellano los velocistas de la inteligencia artificial, se argumenta que la inteligencia artificial tiene un potencial significativo para impulsar el crecimiento económico y abrir nuevas oportunidades para países como Chile. Chile tiene, en concreto, la oportunidad de posicionarse a nivel regional como un velocista de la inteligencia artificial a través de una regulación habilitante para promover el desarrollo y la adopción responsable de la inteligencia artificial. Por eso es que compartimos el interés de esta comisión y también del gobierno de otorgar a los sistemas de inteligencia artificial un marco regulatorio nuevamente habilitante para su desarrollo y adopción que permita aprovechar las oportunidades que trae consigo la inteligencia artificial. Próxima, por favor. Este estudio de los velocistas de la inteligencia artificial está estructurado en 4 pilares que básicamente dan cuenta de cómo un país como Chile puede aprovechar la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo económico, tanto en la adopción generalizada de la inteligencia artificial como su adaptación a las necesidades locales. Y son básicamente la infraestructura, donde Chile lo ha hecho muy bien. Tenemos reconocidamente en el mundo, digamos, altas tasas de penetración de conexiones de Internet a muy buena velocidad, digamos, se ha hecho muy bien. Y este es uno de los primeros, digamos, criterios que nosotros tomamos en cuenta en este factor. Básicamente, la necesidad de seguir invirtiendo en conectividad digital confiable, de alta velocidad, y centros de datos también seguros y ambientalmente sostenibles que juntos forman básicamente la columna vertebral del desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Lo segundo es el talento, preparar a las personas de todas las comunidades para aprovechar la inteligencia artificial a través de la educación y el desarrollo de habilidades. La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite hacer cosas muchas veces de forma más eficiente, pero tenemos que aprender a usarla. La innovación tecnológica es el tercero, promover la investigación, el desarrollo y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial para abordar desafíos locales. Y el cuarto son las políticas habilitantes, promover políticas públicas que fomenten un ecosistema de inteligencia artificial próspero para ayudar a los investigadores e innovadores de la inteligencia artificial, tenemos la representación del CENI acá, a convertir ideas y datos en nuevos descubrimientos, productos y servicios. La próxima, por favor.
En atención al proyecto de ley que se discute en esta comisión, es que quisiera referirme con más detalle al último pilar, esto es el fomento de la innovación a través de una regulación habilitante, en conexión con los posteriores comentarios que voy a hacer de manera general al proyecto de ley. Tomando en consideración las mejores prácticas internacionales y la realidad de Chile, es que nos permitimos humildemente realizar algunas recomendaciones generales en esta materia. Básicamente, adoptar un enfoque basado en riesgos y con un enfoque proporcional para regular los productos y servicios de inteligencia artificial. Esto significa que las regulaciones deben adaptarse básicamente al perfil de riesgo específico del uso de la inteligencia artificial en cuestión y no en la tecnología subyacente o en los modelos de propósito general. Un enfoque basado en el riesgo puede ayudar a mitigar las preocupaciones más serias relacionadas con la inteligencia artificial sin sofocar la innovación. Lo segundo es adoptar marcos de privacidad y derechos de autor que permitan el uso de información públicamente disponible. La profesora Saror fue bastante enfática en lo de el proyecto de ley de datos personales, lo cual genera un balance con el respeto también de los derechos legítimos de los titulares, y me voy a referir a eso con un poquito más de detalle a continuación. Esto básicamente significa encontrar un equilibrio entre proteger los datos personales y las obras protegidas por derechos de autor y permitir que los sistemas de inteligencia artificial aprendan de los datos públicamente disponibles, lo cual es sobre todo importante, digamos, si queremos también tener modelos, digamos, localizados a la realidad chilena, digamos. Y finalmente, apoyar y contribuir al desarrollo de normas técnicas internacionales para la inteligencia artificial, pero también reconocer dichas normas en el contexto regulatorio. Es decir, por ejemplo, yo les nombraba ISO, la norma 42001, lo que permite ayudar a evitar la fragmentación y crear una base de referencia común para los enfoques regulatorios nacionales. Es decir, estos son tecnologías, digamos, por su naturaleza transfronterizas, donde también la fijación de normas técnicas internacionales juega un rol súper importante. Rodrigo, la próxima, por favor. Tomando en consideración lo anterior, la próxima, identificamos que el proyecto de ley presentado por el gobierno en mayo toma en consideración varios de los comentarios expresados durante el trabajo legislativo que se realizó durante el año pasado, en la discusión del proyecto de ley del año pasado, así como el trabajo realizado también en las mesas organizadas por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Consideramos que el proyecto de ley del gobierno es un muy buen punto de partida para discutir de manera holística y aterrizada en la realidad y perspectiva nacional, pensando en el mediano y en el largo plazo también, la regulación de la inteligencia artificial. Y además consideramos que el proyecto de ley del gobierno destaca a nivel regional como una de las aproximaciones regulatorias más pro innovación, pero siempre desde la mirada de la responsabilidad también. Próximo, por favor. Entre los aspectos específicos del proyecto de ley que me gustaría comentar en esta oportunidad, de nuevo, en esta etapa de discusión general, quisiera comenzar destacando de manera positiva lo siguiente. Lo primero es el enfoque basado en riesgos, ya lo han comentado mis colegas anteriormente. Consideramos que el proyecto de ley se encuentra en el camino adecuado a través de su aproximación basada en riesgos, que clasifica los usos de los sistemas de inteligencia artificial en riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y aquellos que no tienen ningún riesgo. Focalizar la regulación en los casos de uso de inteligencia artificial con riesgos significativos permite un enfoque proporcionado que protege a las personas y promueve la innovación. La mayoría de los usos de la inteligencia artificial son benignos, así se desprende, digamos, del propio proyecto de ley, por lo que los esfuerzos deben centrarse en los usos que presentan riesgos de daño y uso indebido, lo cual nos parece que es adecuado. Y también nos parece muy adecuado que el proyecto de ley no regule la tecnología en sí, sino que más bien las aplicaciones de esta tecnología, considerando que los sistemas de inteligencia artificial de uso general pueden implementarse de diversas maneras y su riesgo depende del contexto en que esas tecnologías estén siendo finalmente usadas, esas aplicaciones estén siendo finalmente usadas. Celebramos también la creación del Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial. Nos parece que tiene un modelo de gobernanza interesante que en el mundo anglosajón se llama hub and spoke, es decir, digamos, con un centro, digamos, y después radios en los cuales el centro va dando ciertas directrices generales que después son implementadas, digamos, sectorialmente. Nos parece también muy buena la aproximación, digamos, de la forma colaborativa entre el gobierno, la sociedad civil, la academia, la comunidad técnica y el sector privado. Nos gustaría, tal vez coincidiendo con personas que me antecedieron en el uso de la palabra, que este modelo multi-stakeholder de múltiples partes interesadas y multisector tal vez pudiera ser robustecido. Por ejemplo, al incluir a actores que en este momento no están considerados como la CMF, que ya ha dictado ciertas normativas sobre, por ejemplo, qué sé yo, negociación algorítmica,
entre otras autoridades que pudieran, digamos, tener una competencia en estas materias y que pueden aportar a ese trabajo. Y también coincidimos, digamos, con lo que se mencionó sobre la recomendación de ampliar el número de representantes provenientes de la industria, de la academia, de la sociedad civil, debido a una eventual sobrerepresentación del sector público que pudiese existir en este órgano. Respecto del acceso a información disponible públicamente, aquí básicamente coincidimos con la necesidad de que se abra una discusión en esta materia en torno a un marco regulatorio equilibrado en materia de derechos de autor en Chile, siguiendo las mejores prácticas internacionales, que por un lado proteja los intereses legítimos de los titulares de derechos, pero al mismo tiempo también promueva el desarrollo de la inteligencia artificial al facilitar de manera responsable el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, nuevamente también con una mirada local. Por ejemplo, la disposición sobre Fair Use de la Ley de Propiedad Intelectual en Estados Unidos ha sido interpretada de una forma bastante amplia por sus tribunales, permitiendo la minería de texto y datos incluso cuando se realiza sin el permiso del titular de los derechos de autor. En el caso de Singapur, que mencionaba la profesora Saror recientemente, ellos tienen una nueva ley de derecho de autor del año 2021 que contiene una excepción que permite la copia de obras protegidas por derechos de autor específicamente con fines de análisis computacional de datos, por ejemplo, minería de datos y de texto, machine learning, siempre cumpliendo ciertos requisitos, obviamente. Y el último ejemplo que quisiera nombrar, digamos, es Japón, que en el año 2019 también entró en vigor una ley de derechos de autor revisada, que tal vez lo convierte en uno de los países más amigables con la inteligencia artificial desde el punto de vista del derecho de autor, ya que permite la explotación de una obra protegida por derechos de autor para fines distintos del disfrute de los pensamientos o de los sentimientos que están contenidos en una obra, expresados en una obra protegida por derechos de autor, sin, en principio, nuevamente también tiene limitaciones, requerir la autorización del titular de los derechos de autor. Eso. Algunos comentarios sobre aspectos que podrían alejarse de las mejores prácticas internacionales, es decir, cosas que podrían pulirse un poquito más para mejorar todavía más este proyecto de ley. Lo primero tiene que ver con el listado de usos de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y de riesgo limitado, los artículos 7 y 11. Identificamos que el proyecto de ley no establece la clasificación o los criterios para la determinación de los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto y limitado, entregando su determinación a un reglamento. En este sentido, con el objetivo de básicamente entregar mayor certeza jurídica, sería recomendable establecer tal vez un listado de usos a nivel legal, o en su lugar establecer claramente criterios o factores que deban ser considerados por el Consejo Asesor Técnico, que en este momento, según el proyecto, tiene encargada un poco esta tarea, digamos, fijar ciertos criterios tal vez un poquito más objetivos. Lo segundo es la distribución de responsabilidades. Otro aspecto en el que el proyecto de ley podría mejorarse es, en este momento tal vez se aleja un poquito de los mejores estándares internacionales en materia de distribución proporcional de la responsabilidad que existe en los distintos actores de la cadena de valor de la inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, el artículo 8, a propósito de las reglas aplicables a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, no queda claro qué actores deben cumplir con dichas exigencias. Y finalmente, digamos, son aquellas personas que implementan las tecnologías las que están en mejor posición, digamos, de entender también el contexto, digamos, y de hacerse cargo también de esas aplicaciones que se hacen. Respecto de las excepciones al ámbito de aplicación, consideramos súper positivo que el proyecto de ley contemple un catálogo de excepciones al ámbito de aplicación de la ley, pero sería tal vez útil revisar la redacción para fomentar la realización de evaluaciones y testeos, digamos. Esto básicamente porque las primeras fases de desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial no suele haber una visión clara de la forma definitiva de un producto, por lo que no es posible evaluar a fondo los riesgos hasta una fase posterior. Ahí es importante tal vez que se permitan y promuevan pruebas piloto de una aplicación de inteligencia artificial antes de cualquier evaluación de riesgos, obviamente dentro de los límites establecidos por la normativa sectorial que pueda estar vigente y con sólidas protecciones también de la información esencial. Eso. Otros aspectos, ya voy terminando, otros aspectos que sugerimos revisar con antelación. La facultad de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, se le otorgaría a la agencia la facultad de exigir a los operadores de sistemas de inteligencia artificial cualquier información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus fines, y ello, bueno, podría eventualmente oponerse un poco a la protección de los secretos comerciales y la divulgación desproporcionada de información reservada y comercialmente sensible. Pareciera, digamos, ser una facultad muy amplia.
Se puede trabajar también un poco en las definiciones. Hay algunas definiciones que uno puede observar que tal vez se encuentran un poquito desactualizadas en comparación a los estándares internacionales que las informan o que requieren ser revisadas para otorgar una mayor certeza jurídica al marco normativo propuesto. En respecto del uso de los usos de riesgo inaceptable, algunos usos listados en el artículo 6 del proyecto están establecidos en términos tan amplios que podrían interpretarse, o alguien podría interpretarlos como una prohibición en blanco, contradiciendo el objetivo de un enfoque basado en riesgo, básicamente. Son cosas que se pueden ir ajustando. Respecto de la responsabilidad civil, ya me referí un poco a esto, digamos, pero en el proyecto se proponen nuevas reglas de responsabilidad civil que estarían considerando los distintos roles que asumen los actores que participan del ciclo de valor de la inteligencia artificial, haciendo responsable, por ejemplo, a los proveedores por daños o usos imposibles de ser previstos al momento de desarrollar un sistema de inteligencia artificial. Y eso nos aleja un poco, digamos, de las reglas generales del derecho civil chileno, de la responsabilidad subjetiva, y pasamos a un modelo tal vez de responsabilidad objetivo, distinto, digamos. Para concluir, digamos, reiteramos que el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial es un buen punto de partida, se valora de manera muy positiva que en varios aspectos va en la línea con los mejores estándares internacionales. Como cualquier proyecto de ley, obviamente es perfectible y puede ser perfeccionado de cara a que Chile logre también dentro de los próximos años aprovechar al máximo los beneficios de la inteligencia artificial. Agradezco por su intermedio, presidente, digamos, desde Google Chile nos ponemos desde ya a disposición de esta comisión y del gobierno para trabajar de forma proactiva y constructiva en este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, a cada uno de los expositores quiero abrir ahora la ronda de consultas entre quienes están presentes. Bueno, pero mientras no está tomado, yo quiero hacer un par de consultas y tal vez que algunos puntos me los puedan explicar con un poco más digamos, de certeza o claridad. Una pregunta a los tres, en realidad, que han expuesto. A mí me llama la atención porque me ha tocado participar en distintos seminarios, incluso fuera de Chile. Y esto que ustedes también mostraron en las láminas, que tú lo mostraste muy claramente, digamos, de que Chile tiene vanguardia, a lo menos en América Latina. Después, cuando abres esto al mundo, no estamos en la vanguardia, digamos, pero a lo menos en América Latina en vanguardia. A mí me llama mucho la atención que todo el mundo valora lo que estamos haciendo, pero no es un tema que se comunique lo suficientemente. Y ahí no sé si ustedes tienen una idea de por qué nos sucede esto, que estamos en la vanguardia en América Latina, pero cada vez que vamos a un seminario internacional no aparecemos muy en la vanguardia. No sé por qué tenemos esa dificultad de comunicar los avances que tenemos. No sé si ustedes tienen alguna idea de por qué eso está sucediendo. Me pareció bien interesante igual, porque lo plantearon tanto la profesora como tú también, que este proyecto tiene que conversar mucho con la ley de ciberseguridad y protección de datos. Que eso no ha estado tan presente tal vez en nuestra discusión, o sea, ha sido dicho, pero por dicho olvidado, pero no está tan clara en esta conversación, en esta discusión, que esos dos proyectos tienen que conversar y caminar muy de la mano. Sí, y me gustaría entender por qué es necesario que caminen tan de la mano. Porque ese es un proyecto que no está alojado en esta comisión, está alojado en seguridad. Entonces me gustaría tenerlo claro, obviamente, para generar el impulso a que esto camine de manera mucho más coordinada. Hago a los tres las consultas en este caso. Aquí tengo una consulta para Nicolás y para Rodrigo más específica. Ustedes valoran, bueno, Nicolás más el consejo asesor, tú también lo valoraste, Rodrigo, pero tú pones el énfasis que es un consejo desbalanceado desde el punto de vista de una mayor presencia de lo público respecto de la sociedad civil y de los representantes privados, lo voy a decir en esos términos. Ahora, no sé si el problema que tiene esa mayor presencia de lo público es que burocratiza esto mucho o pone demasiadas reglas. O sea, me gustaría si pudiesen ahondar
ya que valoran el Consejo Asesor, pero ¿por qué genera esa dificultad, esa mayor presencia de lo público? Me gustaría por lo menos tener un poquito más de claridad de cuál es el punto ahí. Yo como soy diputado, entonces siempre parto pensando que como los 8 son 9 y los otros 7 nomás, entonces reciben una orden del gobierno y siempre van a ganar 9 algo, digamos. Esa es mi malformación, perdón, entonces no sé si es esa la aprehensión o es otra, ¿ya? Lo dice de manera tal vez muy liviana, pero quiero que me lo puedan explicar mucho mejor. Es cierto lo que dijo Daniel, que la ley debe ser entendida por los ciudadanos. Voy a decir algo un poquito controvertido en estos tiempos, pero la propia ley que postergó las alzas de la cuenta de luz, no sé si fue entendida, y creo que esto es aún mucho más complejo. Entonces, lo quiero decir, si tú tienes una forma también, Daniel, cuando planteas este punto como un problema, si la ley o de qué forma, entonces uno explicita este proceso mucho mejor. Y cómo, por ejemplo, el mundo privado que está en estos temas a lo mejor puede ayudar a transmitir eso. Lo decían algo como la formación, ¿no es cierto?, de ciudadanos, pero cómo pudiesen cooperarnos en eso. También dijo Daniel algo que me llamó mucho la atención y no lo anoté bien, pero es que este proyecto privatiza como la definición del riesgo alto. ¿Okay? A mí igual me gustaría si eso lo pudiese Daniel explicar un poco más. Y por qué eso pudiese tener consecuencias negativas. Te lo pregunto muy directamente porque estuvimos hace poco en Argentina y una de las definiciones de parlamentarios argentinos que estuvieron en Stanford es que los parlamentarios en Argentina, esa fue la frase final de ese seminario, no están llamados a legislar acerca de estos temas. Entonces, y como está Google, que está más cerca de Stanford que yo, digamos, me llama mucho la atención y me gustaría ¿por qué entonces tú lo ves como un problema, mientras de otras perspectivas más americanas qué problema hay que se privatice, digamos, ese tipo de definiciones? Y lo último, pero son de las cosas que me quedaron, ya anoté. Tú, Nicolás, nombraste muchas veces, así de manera somera, pero muchas veces en tu presentación estuvo presente los temas de derechos de autor. Y yo no sé si eso que está presente en este proyecto es al final un tema que ayuda a sacar adelante este proyecto, es un tema que necesariamente tiene que estar en este proyecto, o es un tema que complejiza este proyecto, o es un tema que si no está en este proyecto se pudiese discutir de manera paralela. Porque lo nombraste varias veces y hemos tenido bastante solicitudes en temas de derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera. Entonces, no sé si al final ese elemento puede terminar complejizando la propia desarrollo de este proyecto. Y no, eso por mi parte por lo menos. Parto yo. Gracias, presidente. Son varios tópicos. Yo voy a referirme particularmente a los primeros 4 que usted señaló y al último sobre derechos de autor. A ver, ¿por qué no cacareamos los huevos que ponemos al final? Esa es como un poco la primera pregunta, perdón el chilenismo. Y desde mi punto de vista responde a que no somos conscientes de las ventajas comparativas que tiene nuestro país para el desarrollo de esta industria. Chile, a nivel de América Latina, tiene ventajas comparativas y competitivas que son sustancialmente mejores que el resto de los países de la región, particularmente en competitividad. Hoy día uno puede irse a Puerto Montt y programar software como si estuviera en Stanford. Uno puede irse al desierto de Atacama y programar software como si estuviera en Singapur. O sea, ese es el nivel de competitividad que tiene nuestro país hoy día. Puede instalar centrales de cómputo verde, como decía el representante de Google, de manera muy cierta, y no estamos aprovechando esas ventajas.
Y no lo estamos haciendo desde mi punto de vista porque aún no somos conscientes del nivel de liderazgo que tenemos. No solamente a nivel de conectividad, también a nivel de desarrollo de talento. Chile cuenta por lejos con la comunidad académica y de investigación más robusta de América Latina en materia de inteligencia artificial. Por lejos. O sea, es el doble de grande, de productiva y de impacto. Somos probablemente el único país que consistentemente publica las conferencias top 10 de Google Scholar. Y eso es una virtud de la que hoy día no estamos profitando lo suficiente si queremos avanzar tanto en apropiación ciudadana de la tecnología, como también en una transformación de la matriz productiva y tecnológica de nuestro país. Y insisto, el motivo por el cual ese fenómeno lo evidenciamos es, por una parte, que no somos conscientes de esas ventajas a nivel de tomadores de decisiones en todo nivel, o sea, desde empresas, sector público y sector privado, pero también porque Chile carece de una cultura de innovación y esto es por antonomasia innovación. O sea, esto se repite un patrón que uno ve en la biotecnología o en el desarrollo de otras industrias. Chile invierte poco en investigación y desarrollo, el sector público invierte poco en investigación y desarrollo, relativamente poco en relación a otros lugares del mundo. Entonces, ahí hay un espacio donde no es solamente algo que tenga que ver con el tema de inteligencia artificial, sino que es más bien estructural y cultural. Respecto al tema de datos, y voy a dar mi posición, después probablemente vaya a ser complementada por la profesora y por Nico, pero es fundamental, es fundamental porque los datos son el petróleo para armar cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿no? Eso es. Ahora, no son siempre datos personales, pueden haber otro tipo de datos. Y en ese sentido, desconozco la técnica legislativa en relación a cómo se ha tramitado ese proyecto en relación a los otros datos que no son datos personales, sensibles, etcétera, pero al final del día la personalización que implican actualmente los desarrollos actuales de la inteligencia artificial probablemente tiendan a que se usen cada vez más datos personales y por lo tanto tiene muchísimo sentido, por eso yo lo mencioné en la presentación, que uno, esto esté albergado en la Agencia de Datos Personales. Ahora habría que ver con qué robustez administrativa esto se aborda, porque no es un tema sencillo, y con eso voy a pasar al tercer punto de mi respuesta. Y lo segundo es de qué manera nosotros promovemos, que también está ausente en el proyecto, pero insisto, no es materia de este proyecto, sino quizás del otro, la creación de bancos de datos públicos para el entrenamiento de modelos con los datos, grandes volúmenes de datos que hoy día maneja el Estado de manera desestructurada y que podría hacerlo de mejor forma. Porque eso finalmente habilitaría el entrenamiento de modelos con bienes públicos de forma mucho más masiva de lo que estamos viendo hoy día. En relación a la composición del Consejo Asesor, yo insisto, me parece que es una buena idea que sea multiestamental, sin embargo creo que una talla no le cabe a todos, es decir, un consejo asesor con una composición mayoritariamente gremial, representativa de gremios, para definir estándares y métricas de riesgo de sistemas de inteligencia artificial es algo que probablemente no funcione muy bien. Esa es mi posición. Probablemente eso es un trabajo bastante más técnico y en ese sentido quizás puedo discrepar parcialmente con la profesora Daniel de que la privatización de aquello es algo que no podría ser tan mala idea. En el fondo, esto es un trabajo técnico que requiere muchas horas no muchas, pero requiere horas de especialistas que se sientan a decir, ok, cuáles van a ser las métricas que voy a usar para A, B, C, cuáles son los objetivos que tengo, qué son riesgos inaceptables, cómo entiendo los sistemas. Y eso es algo que pocas personas manejan en este país. Y son temas técnicos. Entonces, me parece muy valorable que abramos un espacio para la participación de la sociedad civil, que tiene que participar ahí, muy valorable que participen representantes del mundo de las pymes, pero no sé si tienen las competencias para la definición de esos elementos particulares de métricas de riesgo y de métricas y para qué decir funcionarios o miembros de la burocracia del Estado, que, insisto, muy loable que tenga participación distintos estamentos del Estado, pero no sé si es en ese espacio en particular donde tienen que tenerlo. Y lo último respecto a derechos de autor, a mí me parece que es buena la propuesta que se hace, simplifica muchísimo del lado de los desarrolladores. Nosotros en el CENIA desarrollamos cosas y lo hacemos respetando siempre la propiedad de la obra y los derechos de autor, evidentemente. Solicitamos autorización a todos los albergantes de estos contenidos antes de utilizar sus datos para entrenar modelos, pero claro, eso es a la escala del CENIA, que somos 50 personas. O sea, si tú te vas a una empresa de software que quiere entrenar un modelo grande, hoy día esto le abre la puerta al entrenamiento de modelos a nivel de Chile, que es una puerta que no está abierta en otros lugares de América Latina. Entonces, si uno quisiera decir, ok, quiero entrenar un modelo de lenguaje, un modelo generativo entrenado con imágenes 100% latinoamericanas, este proyecto de ley abre la ventana para eso, lo cual
Insisto, de la perspectiva del desarrollo es una buena noticia, como está formulado también es una buena noticia, pero evidentemente hay titulares de esas obras que podrían no estar de acuerdo con aquello, y vuelvo a lo anterior, yo no soy especialista en técnica legislativa, pero sin lugar a duda ellos tienen algo que decir. De hecho, la próxima semana, y con esto cierro, es un evento preparatorio de la Feria del Libro de Frankfurt, donde nosotros participamos, y hay una mesa de trabajo que aborda particularmente ese artículo que nosotros organizamos, porque obviamente la industria editorial dice, bueno, ¿quién me paga por esto? Yo edité este libro, curé toda la información y ahora están entregando un modelo con eso. Ese sería mi aporte, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Voy a hacerme cargo de la primera inquietud, que era esta relación entre ciberseguridad, protección de datos e inteligencia artificial. Si me permite hacer la analogía en la construcción de una casa, ¿ya? Nosotros cuando construimos una casa necesitamos materiales. Necesitamos vidrios, madera, fierro en un país tan sísmico como Chile, ¿cierto? Necesitamos el terreno y a partir de eso construimos un inmueble, ¿ya? En las construcciones online, como son aquellas a las que daría lugar la inteligencia artificial, nosotros tenemos ciertos insumos, que en este caso serían los materiales, que son los datos. Rodrigo en su presentación mostró una lámina súper gráfica donde mostraba el esquema, ¿no?, de cómo se produce un sistema de inteligencia artificial, donde están los datos, la estoy viendo, acá está el diseño algorítmico, que en el fondo sería el diseño de arquitectura de nuestra casa, ¿cierto? Y el resultado es, en la inteligencia artificial, van a ser las predicciones, las recomendaciones, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de la protección de datos personales, estamos hablando de un insumo que es elemental para todas las recomendaciones, predicciones que se hacen con inteligencia artificial y que van a tener un impacto en las personas. Cuando nosotros vamos al especialista, al dermatólogo, y nos toman una dermatografía que luego la comparan con la base de datos de cientos de lunares que son cancerígenos, por ejemplo, ahí lo que estamos usando, ¿cierto?, es una base de datos de otras personas que han pacientes. Lo mismo pasa cuando vemos Netflix, escuchamos Spotify, ¿cierto? Todos esos datos que son esa información retrospectiva nuestra, esa recogida de hábitos personales, ha permitido entregar esta información. Cuando nosotros diseñamos la casa, nosotros también la diseñamos con ciertas medidas de seguridad, porque puede venir un terremoto y la puede botar. Puede entrar un ladrón oportunista que encontró una puerta abierta, o puede entrar un ladrón de los más malos que con gente y todo dentro de la casa, bota la puerta, ¿cierto?, y hace cosas terribles adentro de la casa. Bueno, en el mundo online ocurre lo mismo. Nosotros podemos tener... Hoy día, buena parte de las empresas, además, se han transformado en empresas de base tecnológica. Si pensamos, por ejemplo, en una empresa como la TAM, hace años atrás lo hubiéramos definido como una empresa de transporte de carga y pasajeros. Pero hoy día la TAM es una empresa de base tecnológica, o sea, hay un software de gestión de pasajes, de carga, de ¿cómo se llama cuando venden más pasajes que los que tienen? Van haciendo como una... Management. Claro. Entonces, es una empresa de tecnología la TAM, ¿ya? Y una empresa de esas características también puede ser atacada. Se puede atacar sustrayendo, robando la información, se puede atacar a esa compañía husmeando la información y usándola para fines anticompetitivos, y también se puede atacar a una compañía como esa destruyendo su información. Es decir, hay múltiples maneras también de generarle un daño al patrimonio de una organización de esas características. Y por eso el Congreso chileno acordó que esas cuestiones hoy día también suponen un daño súper importante a la propiedad, y acordó y aprobó con un margen altísimo de acuerdo. Como le decía yo, los temas de tecnología concitan acuerdos transversales, y creó, ¿cierto?, esta ley marco de ciberseguridad, que creó una agencia que entra en funcionamiento ahora en octubre. Tuvo 6 meses de vacancia. De manera que, de alguna manera, en Chile lo que se ha ido produciendo es la generación de algunos colegas dicen, un boom regulatorio digital, más o menos. Donde esta ley de ciberseguridad, ¿cierto?, le impone ciertas obligaciones a todos quienes están manejando información, tengan datos personales o de otra naturaleza, ¿ya? Pensemos en las empresas que hacen análisis de cuestiones científicas y recogen datos de la naturaleza, por ejemplo, velocidad del viento, tabla de mareas. Eso es otra historia, pero igualmente es información valiosa, que pensemos que por organismos públicos como el CENAPRED son relevantes para entregar una alerta, ¿no?, en caso de una emergencia climática, ¿ya? Entonces,
que organismos que manejan datos implementen mecanismos de seguridad son cuestiones que impactan justamente en la operación de esos organismos. La ley de ciberseguridad define cuáles son los servicios esenciales a los que les dice: yo no te voy a perdonar si tú no tienes estas medidas de ciberseguridad. Y dentro de ese grupo de servicios esenciales hay un subgrupo incluso más crítico, que son los operadores de importancia vital. Y a ellos les dice: pero a ti además te voy a poner estas otras obligaciones que son incluso más estrictas de cumplir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el marco de ciberseguridad? Protege la seguridad de la operación en el ciberespacio. Y esa seguridad de la operación puede ser tan diversa que podemos dar muchos ejemplos. Por estos días, por ejemplo, Colmena sufrió un ciberataque. ¿Y qué pasó? Sus afiliados no han podido utilizar las prestaciones, no han podido reembolsar, muchos de ellos no han podido contratar sus prestaciones de salud porque el ISAPRE simplemente sigue caída. O sea, ayer yo veía la noticia y seguía abajo. Hace unos meses atrás GTD hizo noticia también por el ciberataque que recibió. ¿Y cuál fue el problema ahí? Que GTD proveía servicios de Internet a un montón de empresas privadas, pero también a un montón de servicios públicos. ¿Ya? Entonces, se fueron produciendo como una serie de efectos en cadena. Cuando nosotros hablamos de protección de datos personales, también hablamos de ciertas competencias concurrentes. La creación de esa institucionalidad y la regulación de ese tema viene a poner a Chile al día en una cuestión en que, igual que en este caso, que bueno que lo preguntó, presidente, porque el año 99, cuando se aprobó la Ley de Protección de Datos, Chile también se vanagloriaba de haber sido pionero en la regulación de este tema, también recreando una ley española que a los 2 o 3 meses España derogó y actualizó. Es decir, copiamos parcialmente una ley que estaba vieja ya. O sea, la copiamos mal y más encima estaba casi no sirviendo de nada. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día pendiente como compromiso es la creación de un organismo que justamente se viene a hacer cargo de orientar a todos aquellos actores del sector público y privado que hacen tratamiento masivo de información y de información personal. Hoy día yo diría que hay un poco más de conciencia algorítmica en la ciudadanía. De repente, en broma, medio en serio, la gente dice: oye, que me conoce mi algoritmo, me recomendó tal cosa. Entonces se empieza a poco a generar esta conciencia. Y un poco con esta idea me paso a su segunda pregunta, que tenía que ver, bueno, ¿cómo lograr esta comprensión ciudadana? Así como di un ejemplo en que el Congreso lo hizo mal, también hay otros ejemplos en los que el Congreso lo ha hecho bien, ¿ya? Por ejemplo, Chile participa en una serie de foros internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, donde se proponen en distintos foros la creación o aprobación de leyes modelo. ¿Qué ha pasado con Chile? Chile no ha aprobado ninguna de esas leyes modelos porque buena parte de las reglas que sugieren esas leyes modelos, Chile ya las ha adoptado de manera mucho más quirúrgica en lugares donde han servido mucho más. Y, por ejemplo, la ley modelo de comercio electrónico es una ley en que Chile nunca aprobó, pero que, sin embargo, todas las regulaciones que esa ley modelo sugiere están hoy día incorporadas en la Ley de Protección al Consumidor, que es una ley que la ciudadanía conoce y es una ley que además tiene un muy buen enforcement desde la perspectiva administrativa. Siempre se pueden mejorar las cosas, pero nadie podría decir que no conoce al CERNAC, que no ha reclamado alguna vez al CERNAC. La gente tiene además mucha noción de sus derechos en materia de protección al consumidor. Entonces, en ese sentido, de nuevo, ¿por qué puse esos dos ejemplos críticos al final de la lámina? Que era como el tema como de ultrasuplantación, la deepfake, que es como su traducción, ¿cierto?, más correcta. Porque es lo que hoy día la gente está sintiendo como más urgente, como que le agrava mucho más. Por supuesto que los software que hacen ese tipo de maldades son software de alto riesgo, pero una regla que lo clasifique como software de alto riesgo le soluciona más el problema a una persona que está afectada que de repente corregir el tipo penal y actualizarlo en la manera que lo propone, por ejemplo, ese proyecto de ley. Yo pensaría que ese es un ejemplo en que la ciudadanía comprende mejor que tiene un derecho a su favor. Y con respecto a lo de la privatización de la regulación, yo creo que me diste la razón, Rodrigo. Bueno, no es un argumento mío. Yo en esa parte simplemente estoy contándole a la comisión lo que los profesores europeos hoy día están
comentando acerca de justamente su regulación de inteligencia artificial. Ellos dicen, la manera en que quedó regulada la ley le entrega la determinación de cuándo un sistema es de alto, medio, bajo riesgo a una empresa certificadora. Pero ¿qué pasa con la persona que sufrió el riesgo, que lo lamentó, que se vio afectada? La ley de la Unión Europea de Inteligencia Artificial no le ofrece ningún canal. Y en ese sentido, ¿por qué es valioso lo que señala Rodrigo? Que claro, hoy día, como está propuesta la institucionalidad en Chile, tampoco hay espacios para que los usuarios, los afectados o los privados en este sentido también puedan manifestar que se ha producido ahí algún tipo de riesgo que las certificadoras no contemplaron, ¿ya? En ese sentido lo privatiza. Así se explicó, digamos, ¿ya? Y por eso también es valioso el punto de balancear, digamos, la composición de ese equipo. Eso. Muchas gracias, presidente. A ver, son varias preguntas, trataré de hacerlo lo más esquemático y breve posible. A ver, de partida, digamos, creo que tenemos muchas coincidencias tanto con la profesora Saror como con don Rodrigo en muchos de los temas que se han planteado y en las respuestas que ellos han dado. ¿Por qué no mostramos que estamos a la vanguardia? Bueno, a ver, esto tal vez excede un poquito, digamos, mis competencias profesionales. Yo soy simplemente abogado, digamos, no sociólogo ni nada por el estilo, pero probablemente tiene que ver con algo un poco más cultural también, digamos, si nos comparamos también con personas de países vecinos, digamos, donde ellos también, o sea, por una cosa cultural tienen también esa capacidad, digamos, tal vez de cacarear mejor sus huevos, digamos, como decía Rodrigo en este chilenismo. Y creo que él lo explicó mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, digamos. Respecto de la integración del Consejo Técnico Asesor que usted señalaba, la pregunta que usted hacía, digamos, y yo me referí brevemente a eso también, digamos, es un poco el riesgo de sobrerepresentación de un sector que es totalmente importante y es o sea, y está muy bien que esté, digamos, integrando este consejo, digamos, como es el sector público, pero tratándose de materias tan complejas como la inteligencia artificial, creo que es súper bueno también que exista un balance en la representación de todas aquellas personas que pueden precisamente aportar, digamos, al objetivo final que tiene este consejo asesor, digamos. Entonces ahí la academia, digamos, el rol que pueda tener la academia, el rol que pueda tener el sector privado como el que yo represento hoy en día, digamos, que finalmente son quienes desarrollan, digamos, y muchas veces implementan inteligencia artificial. Creo que también puede aportar una mirada práctica, digamos, que puede quedar tal vez opacada, digamos, si es que existe una subrepresentación. Y eso, básicamente, digamos. Hay una gran complejidad técnica, digamos, y requiere, digamos, y yo celebro nuevamente, digamos, a que este consejo, digamos, permita, digamos, una interacción fluida, digamos, entre los distintos actores que tienen que aportar a estos debates, digamos. La formación de los ciudadanos, bueno, finalmente, digamos, no nos olvidemos, digamos, de que la inteligencia artificial, como toda la tecnología, son herramientas, digamos, y tenemos que aprender a usar esas herramientas. Yo hablaba también en mi presentación sobre todas las oportunidades y todas las ventajas que puede tener la inteligencia artificial para las personas y para Chile en particular, pero eso requiere, digamos, de que sepamos usar esas herramientas. No es un fin en sí mismo, sino que son herramientas y tenemos que aprender a usarlas como aprendimos a usar, digamos, el martillo, los destornilladores y lo que sea, digamos, para poder construir cosas. Ahí, digamos, el sector privado, digamos, y bueno, voy a hablar por lo que hacemos nosotros, digamos, hemos desarrollado, y me aventuro a decirlo porque usted lo preguntaba específicamente, hemos desarrollado algunos programas, digamos, que han precisamente entendido, digamos, esta necesidad de que nos enfrentamos a un desafío también social, pero también para las personas que tal vez no tienen una vinculación tan directa con la tecnología como lo pueden tener otras personas que tal vez son más especializadas, digamos. Y ahí nosotros desarrollamos 3 iniciativas. La primera se llama Humania, que es un programa que busca acercar la inteligencia artificial a escolares, a personas de edad escolar, que les permita entender, digamos, qué es la inteligencia artificial, desmitificarlo, aprender a usarla de forma objetiva, digamos, y de forma útil. Lo segundo es una alianza que nosotros desarrollamos con el programa público-privado Talento Digital para Chile, mediante el cual nosotros estamos entregando 5.000 becas este año. Los años pasados, digamos, en total son 9.000 becas. Los años pasados entregamos otras cifras de becas, digamos, que nos llevan a este monto total. Precisamente para que la gente pueda utilizar mecanismos de formación que ya están disponibles, cursos específicamente prácticos,
para que las personas puedan tener un acercamiento, y este año incluimos, digamos, también un módulo sobre inteligencia artificial. Hay, digamos, también otras actividades que nosotros desarrollamos, digamos, con, por ejemplo, universidades, digamos, colegios, digamos, pero también con las pymes, por ejemplo, o sea, también que puedan incorporar dentro de su quehacer natural la inteligencia artificial y en general las tecnologías, digamos, como herramientas nuevamente. Usted hace una pregunta sobre el derecho a autor. Yo coincido con lo que señalaba Rodrigo. Básicamente se trata, digamos, de tener un sistema equilibrado de derecho a autor, digamos, que pueda permitir un balance entre la protección legítima, súper legítima, y eso no hay discusión, digamos, de los derechos de los titulares de esos derechos de autor, digamos, pero también habilitando probablemente, digamos, también la investigación y el desarrollo sobre material, digamos, que es necesario para, por ejemplo, entrenar modelos de lenguaje o modelos, digamos, de inteligencia artificial en general. Ahí creo que era Newton el que decía, digamos, que si él había logrado estar donde estaba era porque estaba parado sobre hombres de gigantes, digamos. La propiedad intelectual, digamos, tiene también esa función, digamos, de ir sirviendo de base para la construcción de otras cosas. Y eso se logra gracias a un sistema balanceado de derecho a autor. Puede ser, digamos, en este proyecto o en otro, pero sí, digamos, el ordenamiento jurídico es uno solo, digamos, y como se decía, digamos, y como también lo explicó Rodrigo antes, es necesario, digamos, de que existan también estos balances, digamos, para que la inteligencia artificial se pueda desarrollar, sobre todo con esta mirada local. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, primero que todo, saludar a nuestro invitado el día de hoy. Yo no sé si voy a preguntar necesariamente, pero creo que es imposible no comentar algunos de los planteamientos que han sido hechos aquí, sobre todo pensando que este proyecto de ley está refundido con uno que es de mi autoría, efectivamente. Y también, bueno, hace algunos meses estuvimos con don Nicolás, junto con el gerente de políticas públicas de Google, que me pidieron una reunión por ley del lobby, donde intercambiamos hartas apreciaciones sobre cómo iba a avanzar esta regulación y lo que estaba pasando en el mundo. Yo parto de la base de que yo me considero un humanista y que hay que poner en el centro al hombre y la mujer. Y que lo que estamos aquí buscando resguardar son las garantías constitucionales establecidas por la Constitución Política de Chile. Y dice Constitución Política de Chile, y ocupa el término político porque si bien es una definición que tiene que tener un sustrato técnico, es una decisión eminentemente política. En cuanto a cómo queremos que nuestra sociedad avance una respectiva materia y buscando los equilibrios que bien han sido planteados aquí. Es decir, cómo equilibramos la protección de datos, propiedad intelectual, con obviamente el aprendizaje, la inteligencia artificial e innovación en esta materia. Y yo creo que fuimos muy autocríticos, efectivamente, a propósito del proyecto de ley que presenté yo y antes, obviamente, de que el Ejecutivo ingresara el suyo y que recoge mucha parte de la autocrítica que hicimos nosotros en el proyecto de ley, en el cual dijimos no tiene que producirse el efecto multiventanilla y que esto tenía que quedar centralizado en la Agencia de Protección de Datos. Fue una definición que tomamos en la comisión durante la tramitación del primer proyecto de ley, que recogió afortunadamente, y eso yo lo saludo, lo hemos conversado con la ministra Echeverry, en el proyecto de ley del Ejecutivo. También que la comisión asesora el día de hoy tenga financiamiento, producto de que uno de los elementos que se criticó anteriormente era que la comisión asesora no tenía financiamiento, y yo me tocó repetir hasta el cansancio, bueno, los parlamentarios no tenemos atribuciones para mocionar en materia que tienen financiamiento, y el Ejecutivo el día de hoy hace un esfuerzo, y todos sabemos lo apretado que es la mano del ministro Marcel, y hoy día tenemos funcionarios, tenemos una comisión asesora que va a tener financiamiento para funcionar, lo cual es otro tremendo avance que tiene la iniciativa presentada por el Ejecutivo y que se ha refundido con la original. Ahora, yo quiero hacerme cargo de varios elementos. Yo creo que todos los chilenos y chilenas miran distintos modelos. Hay algunos efectivamente que miran a Singapur y quieren que Chile se parezca a Singapur,
otros que miramos la Unión Europea y que nos gustaría ser más parecido a la Unión Europea, otros que miran a Estados Unidos y que le gustaría acercarse más a la Unión Europea. Y nuestro ejercicio democrático es buscar conciliar eso. Yo diría que no todos los chilenos quieren parecerse a Singapur, y yo no me atrevería en lo personal a arrogarme la decisión o la voz de todos los chilenos de decir que como país nos queremos parecer a Singapur. Todos queremos parecernos a distintos países, y la discusión democrática tiene que conciliar aquello. Y obviamente, en ese sentido, Singapur es parte de los dos grandes modelos, que es el modelo estadounidense, liderado por la orden ejecutiva de Joe Biden de octubre de 2023, que dijo: nosotros no vamos a tener una ley en esta materia. A diferencia de la Unión Europea, que dijo: nosotros lo vamos a ver por una ley. Y de hecho, por su intermedio, presidente, cuando tuvimos la reunión por ley del lobby, hago exactamente la salvedad con don Nicolás, el gerente de políticas públicas de Google, él hacía hincapié de cómo Estados Unidos había avanzado en regulación a través de una orden del Ejecutivo y no a través de una ley. Y yo le planteaba: bueno, en Chile generalmente hacemos las cosas por ley. Somos muy legalistas para eso, y eso también da la confiabilidad de nuestro país. Y yo creo que eso es como, yo diría que un cuchillo de doble filo, producto de que esa legalidad hace que nos demoremos una década en sacar una ley de protección de datos personales, porque la regulación en la que avanzamos efectivamente se demora en ser ley de la República, y así como se demora, también se demora en eventualmente cambiar, y eso va dando certezas, porque los cambios no son de la noche a la mañana. Y esa certeza probablemente van a hacer que este proyecto de ley no salga en un año más, 2 años más, me encantaría, pero uno tiene que ser realista. Este proyecto de ley va a ser ley de la República en un periodo más prolongado de tiempo, y probablemente cuando ya tengamos ley de protección de datos personales, que yo creo que es todo lo que deseamos, y ya está la mixta constituida, y eso es una materia que estamos viendo de cerca de esta comisión. Ahora bien, yo por lo menos en esa visión creo que las definiciones de aplicaciones, que es otro término que cambiamos en la tramitación, se nos hizo presente de que no se tenía que regular la tecnología, sino que se tenía que regular la aplicación de esta, y fue otro de los elementos que habíamos convenido en las indicaciones a presentar, que ahí el Ejecutivo las recogió en su proyecto de ley, que teníamos que regular las aplicaciones y no la tecnología en sí misma. Y a mí me parece, yo creo que es positivo que diga que la línea entre riesgo inaceptable y alto riesgo esté por ley de la República. Creo que esa es una línea que a mí me parece razonable. Ahora, obviamente tenemos que seguir discutiendo para definir y precisar este riesgo inaceptable para no generar perjuicios por este elemento que no va a tener los grados de flexibilidad, porque también uno de los elementos que se criticó del proyecto de ley original es que estaba nombrado taxativamente los usos calificados de alto riesgo, y se flexibilizó. El Ejecutivo recogió la flexibilidad que se nos planteó en la primera parte de la tramitación en esta comisión, en la cual se dijo: esto no tiene que ser más flexible porque es demasiado dinámico. Y hoy día queda al reglamento. Y aquí se presenta y nos plantean: sí, pero necesitamos un mayor alineamiento y criterio en la clasificación. Creo que se puede revisar esas clasificaciones o criterios, que es un poco volver a lo anterior, según lo que plantea don Nicolás, pero fue uno de los requerimientos que se nos hizo, de dar flexibilidad a los sistemas de alto riesgo, así como otro de no regularlo. A mí nunca se me va a olvidar la presentación del emprendedor que tenía la máquina clasificadora de nueces, y a mí me hizo mucho sentido, presidente, a usted también, yo sé, que una aplicación de inteligencia artificial que clasifica nueces, el mercado puede regularla, pero no cuando se ocupa en salud humana. Y por eso también el diputado Lilayú y otros integrantes de esta comisión tienen un proyecto de ley de aplicación de inteligencia artificial en mamografía
mamografía, justamente. Así que yo creo que las presentaciones han sido bastante buenas. Yo creo que mucho de lo que ellos han planteado han sido recogidos en buena medida con el proyecto, porque no se puede plantear, y creo que en eso la nobleza obliga, de que el proyecto de ley ingresado por el gobierno recogió muchos de los planteamientos que aquí se vuelven a reiterar, y yo entiendo que hay una posición de profundizar mucho más en esos planteamientos. No, digamos que ya quedó 50-50, no quiero ser 100% exacto. Había un punto, el proyecto de ley acercó mucho más a la posición, que se entiende, por supuesto, porque esto es una conversación, una discusión que busca equilibrar distintos puntos de vista. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero creo que también hay un momento donde se siguen planteando cosas que uno entiende el trasfondo de aquella, pero que también uno tiene que decir, bueno, también tenemos que ejercer un rol regulador, porque se dijo muy bien aquí, la inteligencia artificial es demasiado importante para no ser regulada. Tenemos que tomarnos el tiempo. Estamos en primer trámite, de hecho se reabrió la discusión, y creo que podemos perfeccionar más el proyecto de ley. Pero también no se puede descartar la discusión que ya hemos dado y cómo el proyecto de ley del gobierno toma en buena medida también lo que pasó con la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea en su último tramo, que en su último tramo también, y posterior a la orden ejecutiva de Joe Biden, también dio un vuelco. También dio un vuelco en su última fase, y yo creo que el Ejecutivo ha tomado parte de eso, en parte lo que hemos discutido en la comisión, y yo creo que vamos a estar en buen puerto para seguir avanzando. Yo no descarto ningún perfeccionamiento aún más allá del proyecto de ley, pero creo que nobleza obliga de hacer presente cómo del proyecto original a las mejoras fruto de la discusión y el trabajo de esta comisión y del trabajo del Ministerio de Ciencia, y a la vez de lo que se recogió del trabajo de la Comisión de Futuro del Senado. El día de hoy tenemos un proyecto de ley mucho más ponderado. Y creo que eso igual tiene que ser reconocido, y me gustaría hacerlo patente, señor presidente. Muchas gracias. Escuchemos al Ejecutivo. Macarena. Sí, en primer lugar quisiera agradecer a todas. Sí, vamos a hacerlo entonces. En primer lugar quisiera agradecer a la comisión y también a los expositores y a la expositora que nos visitaron hoy día. Sin duda el desafío de regular la inteligencia artificial nos convoca, ¿verdad? Nos convoca de buena manera. En tal sentido, quisiera también valorar toda la participación en el proceso prelegislativo que muchos de ustedes han tenido junto al Ministerio o junto a las mesas del Senado. También resaltar, ¿verdad?, el desafío que tenemos de generar la primera regulación sofisticada de inteligencia artificial en América Latina, ¿no? Y en ese sentido, cómo el Ministerio ha tomado esta bandera y ha buscado, ¿verdad?, avanzar en conjunto a los actores del sistema y no sin ellos. Nos alegra saber sus opiniones. Creemos que para la redacción ha sido fundamental contar con ellas y con el trabajo también de las mesas y de los distintos actores, sin duda de esta comisión, con la discusión del primer proyecto de ley del diputado Lagomarsino y de otros diputados como, ¿verdad?, el diputado Eric Aedo. Y bueno, decirles que las puertas del Ejecutivo están y seguirán estando abiertas para conversar modificaciones, que tenemos un desafío conciliatorio, pero que también hemos tomado algunas determinaciones en el camino, que han sido determinaciones más bien colectivas, ¿no? De no casarnos con una sola posición, sino ir buscando definirlo en función de la industria nacional y de las aperturas que quiere tener el país. Creemos que es muy atractivo regularlo,
no solamente para tener certeza, sino también para atraer inversión a nuestro país y poder modificar un poco la matriz productiva. El Ministerio tiene una agenda internacional interesante. Hace poco estuvimos en Francia con la representación de Paloma Herrera, pudiendo discutir más en profundidad y analizando, ¿verdad?, los efectos que han tenido las diferentes regulaciones. También estuvimos en Argentina hace muy poco, junto al diputado Erika Edo y al diputado Lagomarsino, pudiendo también profundizar el estado del arte en América Latina. Y nada, solo quisiéramos entregar la certeza a todos ustedes de que todo el trabajo de indicaciones que se va a hacer en conjunto, porque es un desafío de Estado. Muchas gracias, presidente. Perfecto. ¿Hay alguno de mis colegas que quisiese agregar algo? Sí. No, perfecto. Ofrecer a nuestros invitados una última ronda, si quieren redondear algunas ideas y luego para concluir. Presidente, por su intermedio, reiterar los agradecimientos, digamos, que se nos haya invitado, que se me haya invitado a mí, digamos, en representación de Google Chile a exponer hoy día en esta comisión, y reiterar nuevamente, digamos, que nos parece, como bien decía el diputado Lagomarsino, digamos, de que este es un muy buen punto de partida, un muy buen proyecto, digamos, que toma en cuenta el trabajo que se hizo el año pasado, las discusiones que hubo, digamos, y nosotros somos súper conscientes de eso, y también el trabajo que se hizo en las mesas que efectivamente la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, digamos, organizó. Nos parece que está súper bien recogido. Y también totalmente a disposición, la idea, digamos, es que Chile esté a la vanguardia, que tenga un muy buen proyecto de ley y que finalmente eso se traduzca en una ley, que también sea tal vez un modelo, digamos, regulatorio para otras latitudes. Y ahí nosotros a total disposición para seguir colaborando. Tal vez la virtud que nosotros podemos tener, digamos, es tal vez una visión más práctica de la inteligencia artificial como desarrolladores de la inteligencia artificial. Así que totalmente a disposición de eso, y nuevamente muchas gracias. Gracias, presidente. Yo solamente quiero cerrar con dos ideas. La primera, hace muchos años atrás, cuando Chile estaba ingresando en la OECD, tuve la oportunidad de hacer algún trabajo en materia de coherencia regulatoria con el jefe de la Unidad de Política Regulatoria de la OECD, que todavía sirve el cargo, ha estado todo este tiempo ahí. Y en esa época, lo que este señor le recomendaba a los países, y en este caso a Chile, que estaba en este proceso de entrada, era que en materia legislativa le pusiera a las leyes una cláusula tipo revisión. Esta ley se revisará en 5 años, qué sé yo, para efectos de ver si está cumpliendo su objetivo. Lo que era un ideal, básicamente, pero que él mismo reconocía que los países donde se había adoptado funcionaba poco. Bueno, este mismo señor, que lleva muchos años en ese puesto, hoy día entrega una recomendación completamente diferente. Y sobre todo por el fenómeno tecnológico, que atraviesa todo. Y la recomendación hoy día del Grupo de Coherencia Regulatoria es que cuando hay un asunto de tecnología, en lo posible se delegue la atribución en un organismo encargado y que conozca, que entienda bien el área específica donde esa tecnología está produciendo efecto, y que le entregue atribuciones para regular los efectos de la tecnología en ese sector a nivel infralegal, de manera que pueda ir cambiando con mucha velocidad de adaptación, ¿cierto?, si la tecnología así lo requiere. Es una recomendación muy contraintuitiva para la actividad legislativa, pensaría yo, porque el impulso natural de los legisladores es legislar, sobre todo, pero en un grupo súper técnico en cuestiones de regulación es el tipo de conversaciones que se tiene hoy día. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo que quería decir tiene que ver con el trabajo que realizamos en las mesas del Senado. Fue un grupo súper grande de expertos de distintas disciplinas. ¿Tú estabas? Sí, yo estaba en la de talento. Yo estaba en la de política pública. Y en mi grupo de trabajo, por ejemplo, una de las cuestiones en las que todos tuvimos altísimos grados de consenso era que en el Congreso hoy día habían un conjunto de leyes que a primera vista no tenían nada que ver con inteligencia artificial, pero que tenían un impacto directo en inteligencia artificial. Y una de esas, por ejemplo,
A propósito de los usos riesgosos de inteligencia artificial y los daños que le pueden generar a alguien, está la reforma procesal civil. La reforma procesal civil. Si alguien eventualmente fuera víctima de alguno de estos sistemas y tuviera que ir por indemnización de perjuicio, ¿va a estar más de 20 años en un tribunal civil esperando una indemnización? Pareciera ser entonces que el sistema procesal, que es clave para resarcir los daños producidos eventualmente, está absolutamente fuera de todo marco racional para otorgar justicia. Entonces, fueron apareciendo así una serie de temas que como decía, no están en el foco de lo que uno pensaría naturalmente que tiene que ver con inteligencia artificial, pero que impactan de manera directa en el ecosistema de cuidado que yo entiendo que todos queremos promover. Eso, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio, señor presidente, sumarme a los agradecimientos a los miembros de la comisión, al Ejecutivo también, particularmente por su intermedio al diputado Lagomarsino, que puso sobre la mesa esta discusión regulatoria desde el año pasado. Eso fue un tremendo avance para avanzar y que tengamos este proyecto hoy día. Manifestar también la voluntad no solamente personal, sino que de todo el ecosistema que compone el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, de colaborar en esta discusión desde distintas perspectivas. Nosotros no tenemos una visión única. Yo puedo parecer un cheerleader de la inteligencia artificial, hay quienes son mucho más críticos y todos convivimos y hemos llegado un poco a la presentación que vimos antes. Pero hay muchas visiones que sin duda pueden enriquecer este proceso. Y lo tercero, que creo que usted lo mencionó, señor presidente, que tiene que ver con el impacto que esto va a tener en la productividad, en la matriz económica y en el mundo del trabajo. Esa es una discusión que no podemos postergar. Es una discusión que tiene mucho, donde los y las trabajadoras de Chile tienen mucho más que ganar que perder. Chile tiene las condiciones habilitantes para ser una potencia en el desarrollo de inteligencia artificial y en la utilización de soluciones de inteligencia artificial en mediano plazo. El impacto que vamos a ver de esta tecnología no es el próximo año ni en 2 años más, es en 6, 7 años más. Tenemos tiempo para prepararnos con políticas públicas inteligentes de Estado que permitan a la fuerza de trabajo tener las competencias y habilidades que nos permitan finalmente ser ese hub tecnológico de la región. Hay iniciativas como las que mencionaba mi colega Nicolás, hay iniciativas que están en otros espacios también en Chile, pero son a pequeña escala, son más bien anécdotas, donde lo que necesitamos es una política pública que con fuerza empuje nuestro potencial, que mencionábamos antes, para transformarnos en la capital del desarrollo y la adaptación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y esa ventana todavía tenemos tiempo para discutirla y no podemos dejarla pasar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Bueno, a Daniela, a Nicolás, a Paloma, a Macarena, Maca, del Ejecutivo, y a cada uno de mis colegas por esta jornada que continuará la próxima semana escuchando nuevas ponencias para poder avanzar en este proyecto de ley. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.